Para olvidarte de llantas ponchadas y no sufras más, en este caso es llanta de cámara, pero ya será la última vez. Se necesitan estas válvulas de rueda de neumático sin cámara. Son 2 tuercas, 2 empaques y su tapón. Puedes tomarles una foto y llevarla a las refaccionarias de moto. Ahí se consiguen. El precio es de 50 pesos mexicanos. Se procede a retirar el tapón de la válvula, así como la tuerca que lo sujeta. Este es del número 13. En este caso ya no tiene nada de aire, pero si fuera el caso con esta herramienta llamada sacapivote, se retira el núcleo de la válvula para sacar completamente el aire y poder retirar la cámara de la llanta. Se coloca su espátula o palanca para sacar llantas como les muestro. En un espacio de unos 12 centímetros partiendo de esta, se coloca la otra y así sucesivamente, hasta sacarla toda. Se jala poquito la llanta para que haya espacio de meter la mano e ir sacando la cámara. Una vez ya llegando donde está la válvula, se mete esta por dentro para poder retirar totalmente la cámara. Se jala poquito la llanta simplemente con la fuerza de la mano, como les muestro, y fácil sale. Y aquí tenemos el rin listo. Aquí tengo agua con jabón de trastes, acción, para darle una buena limpieza al rin donde tendrá contacto con el neumático. En este caso, uso fibra de trastes. Se retiran las 2 tuercas, enseguida una rondana y un empaque, y colocamos la válvula por abajo. Lleva su empaque y luego la rondana, pero no hay espacio para que entre la tuerca. Por lo que solo se coloca una tuerca para poder comprimir un poco el empaque de abajo y nos dé un poco más de espacio para colocar todo. Ahora se retira nuevamente la tuerca, se coloca su empaque, la arandela y la tuerca. Es bueno hacer poquita presión para poder colocar esta. Le doy una leve apretada con la llave y enseguida con la matraca, y se aprieta muy bien hasta el tope y troza el empaque de arriba. De abajo lo tengo sujetado con unas pinzas de presión para que no gire, y vemos cómo se ha comprimido el empaque, y seguimos hasta trozar el empaque. Es hasta topar la arandela en el rin, y ya no va a apretar más. Ahora la otra tuerca, va a entrar un poco, pero con eso es suficiente. En sí la función de esta es que la primera no se afloje, y con eso está bien. Aquí tengo silicona a alta temperatura, de las que llevan las juntas de los autos. Y se procede a colocar en toda su circunferencia. Y con esto se asegura el trabajo, te lo aseguro. Le quito su tapón y el núcleo de la válvula. Se ve que es mucho, pero no lo es. Solo tiene una leve capita. Y como ya es tarde, le aplico calor con una pistola de calor, para que seque un poco y proceder a colocar la llanta. Aquí tengo la llanta que se va a instalar, que es tubeless, o sea, sin cámara, diferente a la que tenía, que es tubetay, o sea que se necesita cámara, y estas no te servirán si no tiene cámara. Aunque se le instales, difícilmente la podrás inflar y perderá el aire. Y la verdad, estas Michelin City Extra son una chulada, y te olvidas de llantas ponchadas. Colocamos la llanta en el rin del lado correcto, se acerca la cámara, y tenemos las especificaciones de front si va la llanta al frente y la dirección del rodado, y rear si va atrás y su dirección. Entonces, esta de atrás así debe de quedar, con esta dirección de rodado, como les muestro. Y la del frente de esta forma es algo muy importante a considerar al instalar estas llantas. Trato de meterla solo de un lado, porque si quieres meter los dos juntos, difícilmente lo harás. Y si esta se mete, saco el otro lado, para que solo entre el lado de abajo. Primero me apoyo con la fuerza de los pies, para colocarla lo más que se pueda. Y ahora sí, usando las barras, se van colocando cada 10 centímetros, y se le hace palanca para que ésta entre en el rin. Bueno, esto como todo es cuestión de práctica. Aquí tenemos jabón sote diluido con agua y con una brocha procedemos a colocarlo en toda su circunferencia, del rin y la llanta, como pueden ver. Y se hace lo mismo del otro lado. Este es muy buen sellador y difícilmente se le saldrá el aire. Se coloca el núcleo de la válvula. Se coloca aire, en este caso tengo un compresor chico, y se tarda y se batalla poquito más, pero de que se infla, se infla. Y se nos hizo noche, pero ni modo, a darle. En este caso tengo un balde con agua para revisar que no presente alguna fuga de aire. Se va girando,
conforme su circunferencia y todo se ve perfecto. Aquí tengo lubricante para cadena, que un amigo me lo ha estado pidiendo, así que se coloca en esta y se va girando para que se lubrique muy bien toda. Aquí tengo la de la parte trasera y la del frente, que les acabo de mostrar. Estas las conseguí en Mercado Libre y son las 2.7517 y la 2.5017. O la conversión es 809017 y 709017. Les dejo el link en la descripción por si les interesa. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido. Y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.